Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bendiciones para todos. Hoy es miércoles 9 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Somos Ministerios de Transformación Avanza en Mujeres Exitosas. Bienvenido Ulises Ochoa, yo soy Patti Portugal y hoy traemos un tema para todos ustedes que le hemos llamado libres o presos. Libres o presos. Isaías 61:1 en adelante dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Fíjate, hablamos de apertura de cárcel. ¿Somos libres en Cristo o somos presos de nuestras emociones y de nuestros temores? Hoy en día, Ulises, hay mucho temor, mucha incertidumbre en el ambiente, mucho desconsuelo, desconcierto, temores de todo tipo, miedo. Inclusive hay personas que tienen miedo a ya no despertar al otro día. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, Él nos ha dado esa tarea y nos ha dado esa gracia y esa fortaleza para poder llevar la palabra a los demás y para poder llevar consuelo y buenas nuevas. Las únicas buenas nuevas que yo conozco es la palabra de Dios, porque nadie te puede consolar de otra manera, nadie te puede llevar buenas noticias o buenas nuevas fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que nos puede consolar, que nos puede levantar, que nos puede animar, Ulises, en medio de todo esto. Y a veces decimos, somos hijos de Dios, sí, gracias a Dios, pero ¿somos libres o somos presos o cautivos de nuestros miedos? Sí, muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Hay muchas cosas en las cuales nosotros como seres humanos seguimos cautivos. Nuestras emociones son una de ellas. Al final de cuentas, el miedo es una emoción. Y hay miedo real, pero hay miedo imaginario, ¿no? Hay miedo que la gente tiene realmente porque, por ejemplo, es diferente que una persona que padeció una enfermedad terminal y ahora se vuelve a enfermar, tiene miedo, claro, porque ella tiene un antecedente. A alguien que no ha padecido nada, pero tiene miedo porque va a morir, o sea, es algo emocional. Y dentro del cuerpo de Cristo hay mucha gente que, por así decirlo, no vive en la libertad que Dios le ha dado. Dice que Él vino a dar libertad a nuestras vidas. Y la libertad es una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado. Es la capacidad de elegir, la capacidad de poder discernir lo que Dios quiere para nosotros. Y si es una realidad, mucha gente vive atada, anclada, por muchas cosas, anclada al temor, anclada a la incertidumbre, anclada al legalismo, porque incluso el legalismo no nos permite vivir en libertad. Entonces hay podemos tomar muchas variantes en este sentido a la libertad que nos ha dado Cristo o la esclavitud que nosotros mismos nos condicionamos, porque no nos la pone Él. Él nos dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Esa verdad que es Cristo nos tiene que dar una libertad plena, incluso de la muerte, por así decirlo. Porque aún para el creyente la muerte es, como dice el apóstol Pablo, la muerte es ganancia, ¿no? Si me explico, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte es ganancia. Sin embargo, cuando hablamos de este tema de la muerte, mucha gente no quiere hablar sobre él, ¿no? Y fíjate que ahorita que comentas esto que a veces es imaginario, es cierto, porque muchas veces no podemos ni dormir de que estamos pensando en que va a suceder, esto va a suceder, y todo negativo, ¿no? Todo malo, es como una telenovela de terror. Claro. Que dice, estoy esperando que mañana suceda todo lo malo, todo lo malo. Entonces, a veces ni siquiera pasa eso,
O sea, nosotros nos hicimos la telenovela, inventamos, nuestra mente nos llevó hasta allá, porque no estamos pensando en la palabra ni en sus promesas, sino en mis propias fuerzas, en lo que yo puedo hacer. Y si viene y me quita todo lo que tengo porque le debo, y si pasa esto, y si me enfermo, y si no sano, y si no encuentro trabajo, y si no, y muchas cosas realmente nosotros las provocamos porque no existe ese. Y sí, a veces son telenovelas, como digo, de terror, que no existe y que nosotros estamos desgastándonos mentalmente y no dormimos en toda la noche, en lugar de decir, Dios proveerá, en lugar de decir, Dios está conmigo, Él ha prometido que no hay justo desamparado ni que mendigue pan. Es que mira, una de las estrategias más útiles del adversario es el desánimo. ¿Y por qué te digo el desánimo? Porque el desánimo viene a nuestra vida de una manera sutil, a través de una emoción. Claro. El miedo es una emoción y como lo mencionas, la gente dice, pues es que piensa que lo que está imaginándose o lo que está pensando va a ser una realidad. Y en muchos de los casos así va a ser, porque dice la palabra de Dios, hay un principio en Proverbios, cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él o tal va a llegar a ser. No porque Dios lo quiera, sino nosotros nos acondicionamos a que eso suceda. A eso me refiero. Cristo nos ha llamado a vivir en una libertad, ¿verdad? Al conocer la verdad que es Él, pero aquí está, la verdad es relativa para muchas personas. Hoy mucha gente dice no hay verdad absoluta, y sí hay verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida más que a través de Cristo. Sin embargo, para muchos la verdad es algo relativo. Tu verdad es diferente a mi verdad, la verdad de alguien es diferente a la verdad mía, porque la verdad hoy el mundo la maneja como una relatividad, es decir, si yo estoy bien, no tengo problemas, no tengo circunstancias, entonces soy feliz, cuando podemos ser felices en medio de las circunstancias que estemos atravesando. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros y hay una situación ahí de fe, pero ese es otro tema. Pero el asunto que yo quiero mencionarte es, mucha gente no ha aprendido a vivir en la libertad que Cristo le ha dado porque tiene muchos paradigmas mentales. Sí. Su manera incluso de percibir a Dios, no es la correcta, porque percibe a un Dios castigador, o percibe a un Dios como su sirviente, que Él haga todo lo que uno está dispuesto a hacer, lo que yo necesito, o lo que yo necesito, o percibo, ¿sí me explico? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender y comprender, que mucha gente vive en esa dualidad, que no es una libertad a la cual el Señor nos ha llamado. Y podemos decir que los seres humanos somos frágiles, ¿no? La fragilidad humana a veces nos gana y a veces dices, sí creo en el Señor y yo conozco sus promesas, pero me está sucediendo esto y ¿qué voy a hacer, no? Y empieza el temor, como decías, el temor a inundarnos. El temor es la mejor arma de Satanás, ¿no? Porque con el miedo, si él logra que tú tengas miedo, que tengas temor de todo, qué va a pasar, qué va a suceder, qué voy a hacer, como si él lo logra, entonces te va a inmovilizar y te va a meter a una cárcel de miedo, te va a hacer preso de ese miedo, que todo el tiempo vas a estar pensando en lo mismo y desgastándote mentalmente y diciendo y miedo en tu corazón para meter miedo. Entonces nosotros que somos luz, los hijos de Dios, tú que nos estás escuchando, que somos luz, dice que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. El Señor está sobre nosotros porque nos ungió y nos ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y a veces dices, ¿quiénes son los quebrantados de corazón? ¿Quiénes son? Pues aquellas personas que han tenido pérdidas, aquellas personas que murió un familiar muy querido, que realmente que han tenido pérdidas económicas, de salud,
mucho tipo de pérdida y realmente esas personas, nosotros tenemos, nuestra tarea es ayudarlos, levantarlos, hablarles de la palabra, no nuestra palabra bonita, sino la palabra de Dios, que es la que realmente sana y la que realmente te levanta, porque nosotros a veces queremos darles ánimo o 10 pasos para que tengas éxito. 10 pasos o la filosofía tal dice que haciendo esto entonces ya lo vas a lograr, pero no es así. Si Él nos ha enviado a hacer eso, ¿realmente lo hacemos todos los días o solamente pensamos que el domingo es el día del trabajo del Señor y todos los demás días pues estoy en todos mis deberes, mis quehaceres, todo lo que tengo que hacer y lo demás? Pues el domingo en el culto ya salí de mi de mi tarea, de mi obligación, y los demás días. Bueno, es que por eso yo te decía hace un momento que mucha gente no ha aprendido a vivir en la libertad que Cristo le ha dado, porque se ha encasillado en una religión. Es yo voy y cumplo, exactamente, pero no entiendo la vida de Cristo. La vida en Cristo es una vida maravillosa, es una vida esplendorosa. Hoy podemos enfrentar la circunstancia más complicada, más difícil, y podemos tener paz en medio de la tormenta sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Sin embargo, es esa libertad a la cual nos ha llamado. Cuando yo le he cedido el timón, por así decirlo, de mi vida, mis elecciones, mis decisiones, mis acciones están guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces yo puedo tener la libertad y puedo decir, no, pues el Señor tiene control. Pero si yo vivo en esclavitud del temor, preso de mis emociones, preso de mis paradigmas, preso de mis condicionantes, aún religiosos, por así decirlo, voy a vivir en esclavitud. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar la plenitud que Cristo nos ha dado en ese sentido. Entonces, yo creo que Dios vino a dar una libertad maravillosa a nuestras vidas y ha quebrado. Si el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, entonces yo tengo que entender y tengo que comprender que tengo un sello, el sello del Espíritu. El Señor me ha sellado con las arras de su Espíritu. Soy apartado, soy escogido para una acción específica de parte de Dios, para que yo me convierta en su voz, en su palabra, en un agente de reconciliación, claro, por así decirlo. Tú eres sus ojos, su boca, sus pies. Nosotros como sus cuerpo, manos. Como cuerpo de Cristo, no somos una organización institucional, somos un organismo vivo. Ese organismo vivo tiene que expresar vida. Sí, así es. Tiene que expresar vida. La institución va a establecer normas, dogmas, formas, estilos, 10 pasos o 10 reglamentos, pero doctrinas. La vida en sí misma, la vida de Cristo va a producir eso. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 2 dice, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, hay una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Yo soy liberto del pecado y de la muerte cuando yo tengo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando yo acepté a Cristo. Cuando yo acepté a Cristo, yo soy libre del pecado. Así es. Y aquí hay una situación que mucha gente, y yo estaba escuchando a uno de nuestros maestros, y él decía, mucha gente se afana por vencer el pecado, pero entre más piensa, más cae. Dice, porque eso no lo podemos vencer con ningún método natural. Eso ya fue erradicado en la cruz del Calvario. Y cuando tú te paras en la realidad de lo que Cristo hizo, entonces tú ya dejas de luchar con eso, porque por naturaleza eso no te va a dominar, porque tu nueva naturaleza va a rechazar eso. Claro, te va a ser como un estilo de vida. Sí, tu diario vivir va a ser así. Tu diario vivir es así, lo que va a hacer. Entonces tú ya vas a dejar de pensar. Mucha gente está diciendo, no estoy pensando no dejar hacer eso, pero cuando tú adoptas tu estilo de vida, tu
tú adoptas tu naturaleza, entonces tú ya no estás pensando en eso, porque ahora tú tienes otros pensamientos, tienes otra manera de pensar. Y en su facto, en el acto, entonces eso que tú estabas pensando es desplazado por algo mucho mejor, que es la nueva naturaleza. Y entonces mucha gente vive anclada en ese temor porque no ha descubierto realmente su posición en Cristo. Y aquí hay muchas cosas que podemos hablar. No nos vamos a meter para no desviarnos de esto. Pero la posición que Cristo nos ha dado es especial. O sea, Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas a su reino. Entonces, yo fui trasladado de hábitat. En este nuevo hábitat tengo otros nutrientes. Yo me debo de nutrir de la verdad, del espíritu, de la realidad, la verdad que me hace libre. Y eso es Cristo al final de cuentas. Porque si yo no me nutro de eso, entonces mi manera de hablar lo va a reflejar. Sí, si yo no me nutro de la palabra de Dios y me estoy nutriendo de las malas noticias, entonces que estamos escuchando todos los días en la televisión o con las personas que comentan o le sigo la corriente a la vecina de que todo está muy grave, de que ahora va a estar peor, de que qué va a pasar, esto nunca se va a ir. O sea, si yo me estoy nutriendo de eso, entonces voy a caer en ese temor, o me voy a dejar llevar por ese temor, por esa misma ola, por esos mismos comentarios, ay, sí, es cierto, lo que dicen, que viene una nueva ola, que las vacunas no están funcionando, o sea, que las finanzas, que el gobierno, que lo que sea. Entonces, eso es lo que yo voy a expresar. Porque lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que hay en mi corazón es lo que yo hablo. Sí, cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él o tal va a llegar a ser. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos de qué nos estamos nutriendo. Si de la palabra de Dios, para poder hablar palabra de Dios y no mis propios consejos o no en mi propia inteligencia yo te digo que puedes hacer esto, no, sino la palabra de Dios dice, ¿no? Decía comentaba un familiar que tenía mucho miedo, ¿no? Porque él dormía solo. ¿Y cuántas personas no tienen tanto miedo de la soledad? A la soledad esa es como su cárcel, ¿no? Y nosotros tenemos que salir en el nombre de Jesucristo de esas cárceles, porque decía que él tenía miedo a no despertar, a dormir y no despertar, y sobre todo solo. Decía, solo, voy a despertar o no despierto y me voy a morir ahí solo, ¿no? De noche. Entonces, ¿cuántas cosas pueden pasar por la mente del ser humano que debemos de erradicar, que debemos de quitar, arrancarlas de raíz y enterrarlas, como digo, para siempre, y no volverlas a sacar y no volver a ver hacia atrás, sino ver hacia adelante, lo que Cristo nos va llevando a hacer, lo que nos dice que debemos de caminar, que Él ha vencido al mundo, que no debemos de tener temor, que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y que es nuestro pronto auxilio. Y que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, toda esa palabra, Él nos ha mandado a darla a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Todas aquellas personas que están padeciendo de alguna enfermedad, que no hay medicinas, no hay cura, que perdieron a un ser querido, que algo pasó en su vida en este tiempo y que no han podido salir, ¿no? Inclusive de las finanzas, pues ahorita hay mucho problema de eso, de las deudas. El endeudamiento también es una cárcel. Es una cárcel que Cristo nos quiere sacar de ahí y nosotros debemos de decirle, ok, Señor, me equivoqué, me endeudé por esta situación. Ya no he podido salir porque, bueno, las finanzas están terribles a nivel mundial, pero ahora ayúdame a salir. Dame esa sabiduría tuya para poder salir. Es que mucha gente no ha entendido realmente la palabra libertad. La palabra libertad es la independencia de la esclavitud y de las garras del pecado. Cristo nos ha emancipado, liberado de la esclavitud, de las garras del pecado.
Por eso mencionaba que nos ha trasladado. Cuando yo vivo con una mentalidad de trasladado, entonces yo dejo atrás todo ese tipo de cosas. Pero esto es un proceso. Es un proceso donde yo voy siendo consciente de las cosas que traigo arrastrando, las entrego a Dios y Él me ayuda a salir adelante, como la que mencionas. Yo ya fui consciente de esto, que esta conducta me ocasionó. Voy, pido perdón a Dios, le pido que me ayude, que lo desarraigue de mi vida y que me dé la estrategia para salir adelante. Y así es en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida. Es un proceso de la regeneración que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque esa regeneración nos va haciendo cada vez más libres. ¿Para qué? Libres para poder expresarle a Dios con libertad todo lo que hay en nuestro corazón, libres para poder ser generosos, libres para poder vivir una libertad fuera, es decir, libre de situaciones, acciones o adicciones. Es decir, hay una libertad muy especial y específica para nuestras vidas. Entonces, Cristo nos ha hecho verdaderamente libres y entonces nosotros podemos manejarnos en esa libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos transmitiendo en vivo en Radio Voz 106.3 FM. No te vayas, quédate con nosotros. Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y calle Miraflores, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado, nunca dudar, poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente.
No es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca Continuamos con nuestro tema libres o presos. Somos libres o presos. Estamos en Isaías 61:1 y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, de esas cárceles en las que a veces el ser humano se mete y no sabe cómo salir de ahí, como la depresión, como el estrés, como la pérdida, las pérdidas están de luto o pérdidas económicas, como muchas cosas, ¿no? Es la soledad, el miedo, el temor, son muchas cosas que realmente dañan al ser humano y dañan su corazón, porque cuando hablamos del corazón, ¿cómo está tu corazón? Es cómo estás tú por dentro, cómo te sientes, ¿realmente te sientes protegido por Dios? O como que a veces sí te sientes y a veces no, y a veces dices sí está conmigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que te comentan que ya no creen en Dios, que ya no creen en sus promesas, que lo dicen y lo predican o lo hablan, pero no lo creen? Entonces ese es el parteaguas, esa es la gran diferencia entre ser libres o ser esclavos o estar encarcelados. ¿Realmente lo crees? ¿Realmente le crees a Dios? ¿Le crees que Él dice que Él va a proveer todas tus cosas, tus necesidades, que Él te va a dar la paz que necesitas, la salud que necesitas, que Él está siempre contigo, que no te dejará ni te desamparará, que no hay justo desamparado que mendigue pan? El otro día veía una película de unos muchachos africanos, ¿no? Y veíamos la pobreza en África tan terrible. No creo que sea en toda África, pero bueno, en ese lugar sí. Y me espantaba, ¿no? Me hacía sentir como que nosotros realmente nos quejamos de todo y lo tenemos todo. Nos quejamos de esto, nos quejamos, pero lo tenemos todo. Y ellos cuando comían era un milagro. Y decía él, oraba a Dios y le decía a uno de estos muchachos: gracias Señor por el milagro del alimento, por el milagro de la comida. ¿No crees que nosotros debemos de ser así de agradecidos con Dios y decirle gracias por el alimento, por la comida? Porque nosotros lo damos por un hecho que va a estar en la mesa y realmente no es así. Realmente Dios la pone ahí, Dios nos da la salud, nos da la vista, nos da el ánimo, los pies que podemos caminar, la vida. Como hoy despertamos, y si hoy despertamos es porque tenemos que seguir trabajando para el Señor y no solamente estar metidos en Netflix, ¿verdad? Hay una realidad en cuanto a entender y tener la convicción de que el Espíritu de Dios nos habita. Esa es una de las realidades más profundas del Evangelio. Así es. Porque Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que su presencia nos acompañaría.
y es a través de la persona del Espíritu Santo quien nos guía y nos recuerda todo lo que Jesús habló en la palabra. Nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro sustentador es el Espíritu Santo, el que nos va a llevar a ese entendimiento y va a correr esos velos para que nosotros podamos ver este tipo de cosas que nosotros pensamos que lo tenemos porque es cotidiano. Ajá. O sea, porque hoy despertamos y es cotidiano que despertemos, así es, pero no somos agradecidos con el milagro de la vida. Es por eso yo dije un día, la cotidianidad nos roba lo sobrenatural. Cuando es cotidiano que tengas el pan y que no agradezcas a Dios por ese pan, te está robando lo sobrenatural. En fin, son un montón de situaciones las que se derivan de todo esto. Pero a lo que yo quiero mencionarte es, cuando tú eres consciente de la realidad del Espíritu de Dios en tu vida, eso es es una de las cosas más maravillosas que nosotros recibimos al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es que somos el recipiente del Espíritu de Dios y Él nos ha sellado con su Espíritu. Y ese recipiente que somos nosotros, que nos ha dado, que somos los recipientes del Señor, entonces este recipiente que soy yo como recipiente del Espíritu de Dios, tengo una asignación, dice el profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar. Es decir, yo en lugar de recibir tengo que dar. Soy un canal de bendición para dar. Soy un canal de bendición para poder hacer las cosas a las cuales Dios me ha llamado. Entonces es aquí donde yo necesito entender esa realidad. Cuando yo entiendo esa realidad de que soy un canal de bendición para hacer cosas que Dios quiere que yo haga, entonces las cosas van a ser transformadas de una manera diferente, porque yo entenderé la libertad que Cristo me ha dado. Así es, porque sabemos que no lo tenemos por default, que no va a estar ahí porque nada más, porque sí, ¿no? Porque despertamos y ahí va a estar la comida o ahí está todo lo que necesitamos, sino tenemos que ser agradecidos y compartidos con todos los demás. Fíjate, recuerdo el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, que en Egipto ellos eran esclavos. ¿Y cuántas veces, ellos eran esclavos y van a una tierra que se les prometió, ¿no? Y Moisés los lleva por el desierto. ¿Y cuántas veces, todos los días, ellos recibían el maná o el pan o el alimento, nunca se enfermaban, no se desgastaban sus ropas, porque Dios les proveía? ¿Y cuántas veces Dios nos está proveyendo todo y decimos somos malagradecidos, ¿no? Como ellos, que decían, ya estaban hartos, ya estaban cansados del maná, ya estaban cansados de que mejor querían regresar a Egipto, ¿no? A la cárcel en donde estaban. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Y decimos, prefiero donde estaba, siendo esclavo o estando en la cárcel, que ser libre como Dios quiere que yo sea. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros los seres humanos así? Si Dios te dice, no estás solo, yo estoy contigo, el Espíritu Santo te habita, entonces ¿por qué yo digo que estoy solo? Estoy solo, esa soledad. Es como regresar a esa cárcel, regresar a ese temor, regresar a que me voy a morir de noche, a que quién va a ver por mí, a que las pérdidas, las finanzas, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces no, tenemos que seguir adelante porque el pueblo de Israel, la mayoría de los que salieron murieron en el camino. Y entonces nosotros no queremos morir en el camino. Queremos ir hacia la tierra prometida que Dios nos ha dado, que Él ha vencido al mundo y que no debemos de temer porque Él ha vencido al mundo. Y nosotros pensar lo mismo, ¿no? Decir, Él ha vencido al mundo y yo no voy a temer. Es que, por eso yo te decía hace un momento, esta es una realidad. Cuando yo soy independiente por así decirlo, de la esclavitud, ¿de cuál esclavitud? De mi manera de pensar puede ser una esclavitud. Así es. Si yo siento que el Espíritu de Dios no está en mí, entonces me voy a sentir vulnerable. Y aquí podemos hablar de muchas cosas, porque mucha gente, su misma práctica eclesial,
no le hace afirmar que el Espíritu de Dios está en nosotros. Esa es una. Dos, cuando nosotros vivimos en una libertad plena en Cristo Jesús, esa libertad plena en Cristo Jesús nos va a llevar a una dimensión de crecimiento. Si Dios está en nosotros, lo primero que yo tengo que entender, que esa es una realidad, que no depende de mí. O sea, aquí está, ni depende de cómo yo actúo, cómo yo hago, cómo yo soy, sino que depende de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esta obra de gracia, cuando yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, yo le di mi corazón, lo hice el Señor de mi vida. En ese momento el Señor llenó mi vida, transformó mi corazón, depositó su Espíritu, y entonces esto me hace libre. ¿Libre de qué? De mi manera de pensar, libre de mis paradigmas, libre de mis temores, libre de todo eso, para poder ensayar. Obviamente el alma nos mete el pie. Eso es una realidad. Esa es una realidad. Las puertas del Hades son las que nos meten el pie, es decir, las emociones. Entonces yo creo que ahí es donde yo tengo que trabajar, los pensamientos, en esa dirección. Entonces yo sé que hoy Dios está hablando a nuestra vida de una manera poderosa, y esta libertad a la cual Cristo nos ha llamado, porque es la libertad de la esclavitud y de las garras del pecado. Cuando yo estoy en Cristo, esta ley del Espíritu de vida me hace liberto del pecado. Al ser liberto del pecado, entonces yo mantengo una libertad en todas las áreas de mi vida. Por eso es muy importante que nosotros como hijos entendamos este principio fundamental. El Espíritu de Dios nos habita, somos templo, habitación del Espíritu de Dios. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Claro. Por lo tanto, toda circunstancia que nosotros podamos enfrentar, podemos tener a un consolador, a un ayudador, a un guía, a un maestro, a alguien que nos va a enseñar y nos va a llevar y nos va a transicionar por lo que estemos pasando. Puede ser complicado, puede ser muy difícil, pero Dios es fiel para sacarnos adelante de todas las cosas. Es fiel y Él lo ha prometido, y todo lo que Él dice lo va a cumplir, porque Él es Dios, porque no es ser humano, sino Él es Dios, y siempre va a cumplir con todo lo que promete a nuestras vidas, y en eso estamos confiados, en todas las promesas que Él ha hecho para nosotros. Y que Él no es ser humano para que se arrepienta, ¿no? Sino Él es Dios y siempre lo va a cumplir. Por eso debemos de confiar en lo que Él nos dice. Porque una cosa es decir creo en Dios y otra cosa es decir le creo a Dios. Y hoy estamos en el límite de la frontera donde debemos de decir le creo a Dios, y por eso voy a seguir caminando, y por eso voy a seguir trabajando para Él, y por eso voy a seguir confiando, voy a seguir compartiendo la palabra, voy a seguir yendo a orar por los que lo necesitan, a visitar a los enfermos, a dar de comer a los que no tienen, a compartir la palabra. Y hay muchos medios, hoy hay muchos medios, no hay límites de decir, ay, no, es que estoy encerrado en mi casa y no puedo salir. No, hoy lo puedes mandar por WhatsApp, hoy puedes mandar la palabra a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de todos los medios. Lo podemos hacer y hacer el trabajo del Señor, que es para lo que nos ha enviado. Entonces, no seamos como el pueblo, la historia, ¿no?, del pueblo de Israel que quería regresar a la esclavitud, que quería regresar a como dice el cerdo. que él vuelve el cerdo al lodo y el perro al vómito, ¿no? Sí, que como dice la escritura, ¿no? El cerdo vuelve al lodo, ¿no? El cerdo vuelve al lodo. Entonces nosotros no queremos volver al lodo, queremos salir de ahí, queremos salir de esa cárcel. Por eso yo dije hace rato que estábamos platicando, iniciando el programa, que una de las armas muy sutiles del adversario es el desánimo. Así es. Cuando el desánimo llega, es lo mismo. Hablando sobre el pueblo de Israel, ellos se desanimaron en el plan, en el proyecto que Dios tenía para ellos. Como no obedecieron y se desenfocaron, así es, vino ese desánimo. Cuando tú estás obedeciendo y cuando tú estás compartiendo, o sea, quiero
quiero decirlo de esta manera. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos protege como iglesia, como hijos de Dios, como hijos nos cubre, es estar compartiendo constantemente de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de lo que la palabra de Dios dice a favor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esta protección, al estar recordándonos la palabra, al estar hablando la palabra, al estar mencionando la palabra, al estar decretando la palabra, lo estamos afirmando. Entonces yo no me uno a la queja del mundo sistema, yo no me uno al desánimo, yo no me uno al caos, sino yo contrarresto con la palabra de Dios lo que estoy viendo. Aunque mis ojos naturales vean algo caótico, mis ojos espirituales tienen que entender que en el reloj profético de Dios, el tiempo perfecto de Dios, el tiempo cronológico para nosotros es uno, pero el tiempo kairótico de Dios es otro para nosotros. Dios tiene un tiempo cronológico para toda la historia de la humanidad. El tiempo cronológico de Dios sigue avanzando, y en este tiempo que el cronos está avanzando, el kairos de Dios nos está equipando para salir adelante y vencer sobre cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a enfrentar situaciones difíciles que están fuera de nuestro control. El cronos de Dios, como dices, va a llegar y está escrito que va a suceder muchas cosas de las que estamos viendo. O sea, es un reloj que avanza, que es el cronos, el tiempo va a avanzar y tienen que suceder esas cosas. Pero nosotros, afortunadamente, la iglesia ya no vamos a estar aquí. Cuando sucedan todas esas cosas terribles o peor de lo que vivimos, la iglesia ya no vamos a estar aquí. Pero mientras estemos aquí, somos luz y tenemos que ser esa luz que no está escondida, que no somos de la secreta, que no somos cristianos. Alguien me decía, yo no soy cristiano, te agradezco tus mensajes, pero no soy cristiano. Y entonces yo le preguntaba, ¿tú en qué crees, no? Y me decía, yo creo en Dios. Y yo le decía, perfecto, yo lo que te mando es la palabra de Dios. No es mi palabra, ni yo te mando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en esto te vas a encontrar de todo. O sea, va a haber personas que sí quieran y te lo agradezcan, y va a haber personas que te digan, ya déjeme en paz, ya no me mande nada, no lo quiero oír, no lo quiero leer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te incomoda. La palabra de Dios te va a confrontar con quién eres o cómo estás actuando. Entonces, muchas veces preferimos tener como decían, al gigante dormido, para que no despierte, que no se dé cuenta de quién es. Entonces, nosotros tenemos que seguir haciendo la labor, ¿no? No importa lo que te digan, tú sigue haciendo la labor, porque para eso nos enviaron. Sí, es inevitable que como hijos de Dios, es inevitable que nosotros no manifestemos la luz. O sea, por más que podamos esconderla, la luz se va a hacer manifiesta. Así es. La luz se va a hacer manifiesta. ¿Cómo se va a hacer manifiesta? Simple. Déjenme poner un ejemplo. Cuando uno camina con Cristo, es imposible que la gente no se dé cuenta que estamos en Cristo. Pedro caminó y siguió a Jesús de lejos en su arresto, y la gente lo ubicó. Entonces, cuando tú, por más que tú trates de decir no, la gente te va a ubicar como alguien que sigue a Cristo. Ahora, aquí está, más que te ubique la gente, yo quiero mencionar esto. Yo dije hace un momento, el mismo compartir el evangelio, el mismo estar hablando de Cristo, el mismo estar hablando de la esperanza, de la escritura, de las promesas, de las realidades de la escritura, a nosotros como personas nos mantiene en libertad para poder entender y comprender que no nos vamos a unir a la queja del mundo sistema, no nos vamos a unir al fracaso del mundo sistema. Independientemente de cuál sea la lectura escatológica de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, nosotros tenemos un entendimiento claro de lo que Dios quiere hacer. Y en este momento y en este tiempo, mucha gente está aprisionada, esclavizada, atemorizada. Mucha gente está como ya diciendo, ¿para qué? A todos nos pasa, el desánimo viene a nuestra vida porque es una trampa sutil que el enemigo pone para poder hacer una obra. ¿Qué pasa cuando viene el desánimo?
lo primero que haces, dejas de orar. Lo segundo que haces es dejas de leer la palabra. Y lo tercero que haces, dejas de buscar a Dios. Y entonces te llevas por la corriente. Y es aquí donde mucha gente dice, sí, creo en Dios, pero estoy siendo llevado por la corriente y estoy tratando de salir adelante bajo mis propios medios, cuando no podemos salir bajo nuestros propios medios. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Así es. Y sin Él nada podemos hacer. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que no podemos salir adelante por nuestros propios medios, necesitamos de Él. Entonces, si tú estás en Cristo, aquí está la gran diferencia, y con esto quiero cerrar. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura, el Espíritu de Dios está en ti, fuiste sellado con las arras del Espíritu de Dios, la permanencia de Dios está contigo. Si no estás en Cristo, tienes un problema, porque entonces estás a la deriva. Así es. Por eso es importante que hoy en esta mañana, si tú no estás en Cristo, tú decidas estar en Cristo. ¿De qué manera puedo estar en Cristo? Hazlo el Señor de tu vida. Pídele perdón. Reconócelo como tu Señor, tu Salvador. Pídele perdón por todos tus pecados. Que te haga una nueva criatura. Que te selle con ese espíritu de vida que opera en nosotros. Y que a partir de hoy tu vida cambie totalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando estas cosas de estar en Cristo y ver la realidad de la libertad que Cristo nos ha dado. Pero esto no opera para todos, esto opera para los que están en Cristo. Si tú no estás en Cristo, entonces vas a tener esa carencia. Por eso es importante que tú vayas a Cristo y le aceptes como tu Señor y Salvador. Ahora, la otra, si tú estás en Cristo y viene ese temor porque tu alma te ha metido el pie, somete todo pensamiento a la autoridad de Cristo, pídele perdón al Señor por las cosas que hayas hecho y entonces empieza a caminar basado en lo que la palabra del Señor dice y no en lo que el mundo dice que debes hacer. Es tiempo de que nosotros nos pongamos a la brecha, nos mantengamos firmes en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y que podamos salir adelante. Así es que hoy quiero animarte para que tú, donde nos estés escuchando, si el Espíritu de Dios no está en ti, acepta a Cristo para que el Espíritu de Dios venga en ti. Y si el Espíritu de Dios está en ti, entonces llénate de ese fuego de poder. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los hombres, para dar libertad a los cautivos. En cada uno de nosotros hay un agente de reconciliación y nosotros somos agentes de cambio y de transformación, así es que nuestra labor es reconciliar al mundo con Dios. Así es. Nuestra labor, nuestro trabajo es reconciliar al mundo con Dios y nosotros tenemos que alinearnos también a Dios, alinearnos. ¿Qué quiere decir? Ser obedientes a su palabra, a lo que Él nos dice, que debemos de hacer, ser obedientes y no solamente porque nos convenga o en esto sí soy obediente y en esto no, porque esto no me conviene, no, sino alinearnos a su voluntad, a lo que Él está pidiendo de nosotros, a lo que debemos de ser, luz y llevar la palabra de Dios a toda criatura. Dice: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Yo le decía a un amigo, ¿cómo está tu corazón? Y me decía, mi corazoncito está bien, pero yo decía, quizá entendió mal, ¿no? Físicamente está bien, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestra comunicación, nuestra adoración a Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás afligido? ¿Estás quebrantado? Eso es cómo está tu corazón. Y aquí dice que nosotros debemos de vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. A los cautivos, ya hablamos de eso, a los encarcelados, del alma, de las emociones, del estrés, del miedo, del temor, de las finanzas, del qué voy a hacer, de la soledad, de muchas cosas, a hacerlos libres, porque en Cristo somos completamente libres. Amén. Y a los presos, apertura de la cárcel en la que se encuentran, que puede ser cualquiera de esas. Y yo creo que es algo sabio, ¿no? De decir, Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame de mis propias opiniones, de mis propias decisiones, líbrame de mí mismo
y que yo camine conforme a tu voluntad. Bien, agradecemos mucho a todos que hayan estado con nosotros en esta mañana. Somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Les mando un fuerte abrazo a todas las mujeres que ya han estado en este ministerio. Mujeres Exitosas ya casi 5 años y ya vamos a cumplir también en este programa, en este mes, agosto, 3 años compartiendo la palabra. Sigan orando por nosotros. Para que podamos seguir adelante también. Y pues si Dios quiere, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles 9 de la mañana aquí en Radio Voz 106.3 FM, tu canal cultural. Bendiciones. Bendiciones.